Los 66 libros de la Biblia, una biblioteca sagrada. Un recorrido por la revelación de Dios a la humanidad. La Biblia no es simplemente un libro, es una biblioteca. Sus 66 libros escritos a lo largo de aproximadamente 500 años, por más de 40 autores distintos, forman un canon unificado que los cristianos consideran la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta colección de textos sagrados abarca historia, poesía, profecía, sabiduría, cartas y visiones apocalípticas, todos entretejidos por un hilo narrativo común: la redención de la humanidad. El Antiguo Testamento, los 39 libros de la Alianza. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y narra la historia de Dios con el pueblo de Israel, preparando el camino para la venida del Mesías. Se divide en 5 grandes secciones. El Pentateuco o Torá son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, atribuidos a Moisés. Relatan la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio, el llamado de Abraham y la liberación de Israel de Egipto. Son el fundamento doctrinal y legal de toda la fe bíblica. Los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, documentan la conquista de Canaán, el establecimiento de la monarquía, la división del reino y el exilio en Babilonia. Son testimonios de la fidelidad de Dios, aun en tiempos de apostasía y sufrimiento. Los libros poéticos y de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares exploran las profundidades del alma humana. Los Salmos, en particular, han sido el devocionario de judíos y cristianos por milenios, expresando adoración, lamento y esperanza con una belleza literaria inigualable. Los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, proclamaron el juicio de Dios y anunciaron la restauración futura. Isaías especialmente es considerado el Evangelio del Antiguo Testamento por sus profecías mesiánicas tan precisas. Los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, cierran el Antiguo Testamento con mensajes de juicio, arrepentimiento y esperanza. Malaquías concluye con la promesa de un mensajero que prepararía el camino del Señor. El Nuevo Testamento, los 27 libros del cumplimiento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y proclama el cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo. Comienza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que presentan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo desde perspectivas complementarias. Cada evangelista destaca aspectos únicos del Señor. Mateo lo presenta como el Rey prometido, Marcos como el siervo dinámico, Lucas como el Salvador de toda la humanidad y Juan como el Verbo eterno encarnado. Los Hechos de los Apóstoles narra el nacimiento y expansión de la iglesia primitiva bajo el poder del Espíritu Santo. Desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido, es la historia de cómo un puñado de galileos transformaron el imperio romano. Las epístolas, 21 cartas escritas principalmente por Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, instruyen a las comunidades cristianas en doctrina, ética y vida práctica. Romanos explica la justificación por la fe. Corintios aborda divisiones y dones
dones espirituales. Efesios celebra la unidad del cuerpo de Cristo. Hebreos demuestra la superioridad del nuevo pacto, una unidad extraordinaria. Lo asombroso de estos 76 libros no es solo su diversidad, sino su unidad, escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, en 3 continentes: Asia, África y Europa. Por pastores, reyes, pescadores, médicos y profetas forman una sola historia coherente. Esa historia comienza con la creación de un paraíso perfecto. Se desarrolla a través de la caída y la redención, y culmina con la restauración de todas las cosas en el Apocalipsis. Cada libro es una pieza del mosaico divino. La Biblia no habla únicamente al pasado, habla al presente con autoridad y vida, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Los 66 libros son, en esencia, una sola carta de amor de Dios a la humanidad. Los 66 libros de la Biblia, una biblioteca sagrada, un recorrido por la revelación de Dios a la humanidad. La Biblia no es simplemente un libro, es una biblioteca. Sus 66 libros, escritos a lo largo de aproximadamente 500 años, por más de 40 autores distintos, forman un canon unificado que los cristianos consideran la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta colección de textos sagrados abarca historia, poesía, profecía, sabiduría, cartas y visiones apocalípticas, todos entretejidos por un hilo narrativo común: la redención de la humanidad. El Antiguo Testamento, los 39 libros de la Alianza. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y narra la historia de Dios con el pueblo de Israel, preparando el camino para la venida del Mesías. Se divide en 5 grandes secciones. El Pentateuco o Torá son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, atribuidos a Moisés, relatan la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio, el llamado de Abraham y la liberación de Israel de Egipto. Son el fundamento doctrinal y legal de toda la fe bíblica. Los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, documentan la conquista de Canaán, el establecimiento de la monarquía, la división del reino y el exilio en Babilonia. Son testimonios de la fidelidad de Dios, aun en tiempos de apostasía y sufrimiento. Los libros poéticos y de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares exploran las profundidades del alma humana. Los Salmos, en particular, han sido el devocionario de judíos y cristianos por milenios, expresando adoración, lamento y esperanza con una belleza literaria inigualable. Los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, proclamaron el juicio de Dios y anunciaron la restauración futura. Isaías especialmente es considerado el evangelio del Antiguo Testamento por sus profecías mesiánicas tan precisas. Los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, cierran el Antiguo Testamento con mensajes de juicio, arrepentimiento y esperanza.
Malaquías concluye con la promesa de un mensajero que prepararía el camino del Señor. El Nuevo Testamento, los 27 libros del cumplimiento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros y proclama el cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo. Comienza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que presentan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo desde perspectivas complementarias. Cada evangelista destaca aspectos únicos del Señor. Mateo lo presenta como el Rey prometido, Marcos como el siervo dinámico, Lucas como el Salvador de toda la humanidad y Juan como el Verbo eterno encarnado. Los Hechos de los Apóstoles narra el nacimiento y expansión de la iglesia primitiva bajo el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. Es la historia de cómo un puñado de galileos transformaron el imperio romano. Las epístolas, 21 cartas escritas principalmente por Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, instruyen a las comunidades cristianas en doctrina, ética y vida práctica. Romanos explica la justificación por la fe. Corintios aborda divisiones y dones espirituales. Efesios celebra la unidad del cuerpo de Cristo. Hebreos demuestra la superioridad del nuevo pacto, una unidad extraordinaria. Lo asombroso de estos 76 libros no es solo su diversidad, sino su unidad, escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, en 3 continentes: Asia, África y Europa. Por pastores, reyes, pescadores, médicos y profetas, forman una sola historia coherente. Esa historia comienza con la creación de un paraíso perfecto. Se desarrolla a través de la caída y la redención y culmina con la restauración de todas las cosas en el Apocalipsis. Cada libro es una pieza del mosaico divino. La Biblia no habla únicamente al pasado, habla al presente con autoridad y vida, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Los 66 libros son, en esencia, una sola carta de amor de Dios a la humanidad.